La moderación, el equilibrio y la sensatez. Así se hizo Europa. Populares, democristianos, socialdemócratas y luego pues también los liberales. Y ahí es bueno que estén, y están el 80 o el 90% de la gente. Y por eso es muy bueno también los partidos políticos tan denostados. La gente critica a los partidos, pero es que la alternativa al partido es el caudillo. Es que a mí no me quedaba otra, porque yo veía que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer, no lo que nadie pudiera decir, sino lo que teníamos que hacer y en lo que creíamos. Y en paralelo, todas las noticias es sube la prima de riesgo de España e Italia, no podemos financiarnos, se va a crear un euro de primera velocidad, hay algunos países que dicen que el euro no tiene futuro y entonces, claro, o te plantas o acabas teniendo un problema. Europa no puede ser solo una unión económica y monetaria, todavía no completada. Europa tiene que ser algo más. Buenos días, presidente. En primer lugar, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Esta entrevista tiene lugar con motivo del 50 aniversario del Consejo Europeo, un proyecto en el que estamos entrevistando a todos los presidentes del Gobierno que han participado en las reuniones de esta institución tan importante, y usted llega a la presidencia del Gobierno y se mantiene en unos años, del 2011 al 2018, con crisis muy graves para España, con momentos cruciales que influyen en la imagen y en el protagonismo de España en el proyecto europeo. Y queríamos empezar preguntándole cómo afronta sus primeros compases en el Consejo Europeo, si llega con voluntad de mantener un continuismo con los anteriores presidentes o decide adoptar una política europea distinta dada la situación. Bueno, vamos a ver, cuando nosotros llegamos al gobierno, yo tomé posesión a finales de diciembre, la prioridad era lisa y llanamente superar la gravísima crisis económica que en ese momento estaba azotando a España y también a otros países, y desde luego evitar que nos colocasen en una situación como Grecia, como Portugal o como Irlanda, que habían sido, en fin, como luego se acuñó, intervenidos por la Unión Europea. Bueno, la verdad es que la situación era mala, recesión, crecimiento económico negativo, aumento brutal del paro, llegamos a unas cifras absolutamente inasumibles, déficit público, deuda externa, la mitad de las entidades financieras cerca de la bancarrota. Realmente era una situación muy difícil. Entonces, en esa situación solo había un objetivo, y el único objetivo pues era dedicarse a la economía, intentar superar esa crisis y salir adelante. Lo primero, consolidación fiscal. Yo, desde luego, las cifras de déficit que teníamos eran inasumibles y es lógico que se nos viera mal. Y es lógico también que se nos pidiera que bajáramos esas cifras, que en principio parece que eran del 6 y al final llegaron al 10% en el año 2011. Por tanto, primero hicimos algo que fue duro, que es reducir y mucho el gasto público, nos costó 2 huelgas generales. Luego fuimos directamente a resolver un tema importantísimo como era la crisis del sistema financiero. Al final, hoy es muy distinto, no hay cajas de ahorro, bueno, las cosas son de otra manera. Y iniciamos un proceso de reformas estructurales que eran fundamentalmente la reforma del mercado laboral, la reforma energética y la reforma de las pensiones. Todas estas decisiones las tomamos en los 6 primeros meses y creo que fue acertado. Bueno, esa fue nuestra decisión. Si ¿hicimos o no una política continuista? Bueno, la verdad, una política continuista no la hicimos, porque claro, nosotros queríamos que el déficit se rebajara y cuando nos fuimos del gobierno ya estaba en el 3%, que era el objetivo que nos habíamos marcado. Yo creo que tiene cierto interés ver que en aquel momento, a pesar de las diferencias de partido, pero sí en la preparación de los consejos europeos, en aquel otoño antes de asumir la presidencia del gobierno, hubo coordinación, ¿no?, entre los dos equipos, aunque la situación es verdad que en ese momento de extrema debilidad para España. Sí, bueno, realmente sí que lo hubo.
En primer lugar, nosotros aprobamos la reforma de la Constitución para que España tuviera unos niveles asumibles de déficit y de deuda para gobernar bien. Me llamó el entonces presidente y me dijo, oye, esto es un tema muy serio, te pediría el apoyo. Le dimos el apoyo en un cuarto de hora. En un cuarto de hora. No necesitamos más tiempo porque era lo que llevábamos demandando desde hace ya algunos meses. Y luego, efectivamente, de cara a los consejos europeos, pues hubo una cierta coordinación porque la situación por la que atravesaba España en aquellos momentos era francamente mala. La verdad, era francamente mala. Y creo que fue muy positivo que al menos en ese asunto llegáramos a un entendimiento. Que antes hacía referencia a esos otros Estados miembros que se habían visto especialmente perjudicados por la crisis económica. Y sí que hubo algunos momentos de complicidad, como por ejemplo el Consejo Europeo de 2012 con Italia en ese caso. Quería preguntarle hasta qué punto la relación con esos Estados miembros estaba mediatizada por esa situación de debilidad o por el miedo desde España a verse estigmatizado de cara a otros Estados miembros más importantes. Cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos con algunas reticencias por parte de muchos, ¿no? Había quien no quería establecer una nueva senda de déficit público, pero claro, nosotros en el año 2012 teníamos un objetivo que habían fijado en su día el Gobierno de España y la Comisión del 4,4, pero eso era así porque en el 2011 el déficit iba a ser del 6. Nos encontramos de un déficit que estaba en el 10 y es imposible en un año bajar del 10 al 4,4, estando además como estábamos en recesión económica y sin crecimiento. Eso es imposible. Allí tuvimos algunas discusiones con algunos. Bueno, al final el sentido común se impuso y logramos una nueva senda de déficit, ¿no? Luego teníamos un problema, que es que la gran mayoría de los países, sobre esto no se debatía en el Consejo, pero estaba en el run, querían situar a España en una posición como la de Grecia, la de Irlanda y la de Portugal. Querían un rescate de la Unión Europea, la gran mayoría. Tengo que decir que a mí la única persona que me dijo que no lo hiciera fue Angela Merkel. Yo creo que el Consejo Europeo de 2012 es una de las fechas que deberían estar señaladas y muy bien señaladas en la historia de la Unión Europea. ¿Qué pasaba en el 2012? Que un país como España, o incluso un país como Italia, estaban haciendo sus deberes. Estábamos reduciendo el déficit porque además creíamos en ello. Estábamos haciendo reformas porque creíamos que había que hacer reformas, pero aún así recibíamos un castigo absolutamente inmerecido. No podíamos financiarnos, la prima de riesgo está por los aires, y en aquel momento se produjeron dos situaciones a las cuales yo le doy importancia. En primer lugar, una reunión que celebramos en Roma, organizada por Monti, a la que yo me sumé inmediatamente, y con Hollande y con Merkel. Evidentemente, Monti y yo íbamos con el mismo discurso. A Merkel aquello no le gustaba mucho y Hollande pues estaba en una posición más o menos de quedar bien, ¿no? Bueno, yo le mandé una carta a Van Rompuy y Monti le mandó otra diciéndole a Van Rompuy, oye, así no podemos seguir. Estamos reduciendo el déficit, estamos haciendo reformas, la prima de riesgo está por los aires, el euro está en peligro, porque estaba en peligro y los mercados eran muy conscientes de ello, y yo le propuse que en el Consejo se le diera o se hiciera un comentario sobre lo que sería bueno que hiciera el Banco Central Europeo. Y al mismo tiempo que se dijera con meridiana claridad que el euro iba a mantenerse y que el proyecto europeo no se iba a desintegrar ni convertir algo de 3, 4 velocidades o de lo que se hablaba entonces. Bueno, aquel Consejo Europeo al final tuvimos que vetarlo, lo hicimos Italia y España, pero lo vetamos porque primero, porque estábamos haciendo bien las cosas y segundo, porque éramos conscientes de que nos íbamos al disparate y que efectivamente el euro estaba en peligro. Bueno, al final se aceptó nuestra posición y poco tiempo después Draghi dijo aquello de que haremos todo lo que sea necesario para salvar el euro. Bueno, ahí se produjo sin duda alguna un cambio, pero un cambio sustancial y además
en el origen de todo lo que ha hecho la Unión Europea con la crisis del COVID está ese Consejo Europeo, porque la diferencia entre el tratamiento de la crisis que yo viví y la del COVID ha sido enorme. Cuando estábamos nosotros había que cumplir los objetivos de déficit. No nos dieron un duro. Había que hacer todas las reformas estructurales. Ahora dejó de aplicarse el pacto de estabilidad, el déficit ya no importaba. Bueno, las reformas, vayan ustedes haciendo lo que pueden, y se le dio a los países, a España en concreto, 170.000 millones de euros. Y para eso se usaron eurobonos, aquello que entonces era algo de lo que ni siquiera se podía hablar. Por tanto, ese Consejo Europeo de 2012 ha sido decisivo en la historia europea. Eso es muy interesante porque además, digamos, en ese Consejo Europeo que está muy bien reflejado en el libro de Una España Mejor, donde hay una coordinación en la cual, además, de acuerdo a la tradición, Italia, el presidente del Consejo de Ministros de Italia debería de hablar primero porque es un Estado un poco más grande, y luego España. Y es muy interesante cómo, digamos, ante cómo se está desarrollando la reunión, es el presidente Rajoy el que toma la palabra y luego es Monti el que le sigue. Monti es un primer ministro tecnócrata, Hollande es un presidente socialista, y sin embargo hay esa coordinación entre las tres grandes economías que estaban pasándolo mal. Francia un poquito menos. Francia tenía problemas a medio plazo. Italia y España los tenían muy a corto plazo. Entonces es muy interesante ver cómo por encima de la ideología en el Consejo Europeo se defiende el interés nacional. Y bueno, y cuando además el gobierno del país lo está haciendo reformas y está intentando, pues tienen mayor capacidad negociadora o de convencer al resto que cuando quizá era Berlusconi el primer ministro de Italia. Sí, Europa se hizo entre populares y socialistas, y luego también vinieron los liberales. Es decir, claro, se toman decisiones muy importantes y es bueno que se tomen de acuerdo, que todos cedan en lo que tengan que ceder, para que al final haya unas reglas de juego que nos sirvan absolutamente a todos. Y luego hay formas distintas de ver las cosas, y no necesariamente siempre por razones ideológicas. Bueno, los del norte, fundamentalmente pues Finlandia, incluso también Suecia, Dinamarca, no digamos Holanda, pues tenían una manera de ver las cosas y eran de ideología próxima a nosotros, pero es que también los socialistas de aquellos países pensaban de manera similar. Bueno, entonces al final de lo que se trata es de construir entre todos. Hablando de las relaciones con otros Estados miembros, de las afinidades ideológicas, también de las afinidades personales en el Consejo Europeo, no podemos obviar preguntarle por la relación con la canciller alemana, con Angela Merkel, sobre todo porque en ese momento lideraba y desde Alemania venía en muchos casos pues, la marca de las medidas económicas que habían adoptarse y que en muchos casos pues, fueron muy dolorosas para España. ¿Cómo era esa relación? ¿Cómo se afrontaba esa relación de igual a igual, o de España queriendo mostrar que era el buen alumno que adoptaba las medidas? Pues mire usted, la relación con Merkel fue excelente, a pesar de que discrepamos, y le voy a decir ahora, a contar incluso una anécdota en algún tema importante, como los ajustes y las reformas. Yo visité a Merkel en enero del 12. Poco tiempo después de asumir la presidencia del gobierno. Bueno, y allí ya se nos dijo, ya me había avisado Durão Barroso que nos iban a echar del Banco Central Europeo. Bueno, fue la decisión que tomaron antes incluso de que yo fuera presidente del gobierno, y pusieron a un luxemburgués. Yo siempre dije, qué cantidad de gente inteligente y competente hay en Luxemburgo, que están en todas partes, pero en fin, las cosas son así. Bueno, la razón que se nos dio, nos la había adelantado Durão Barroso, era que, claro, España con la situación económica por la que había pasado y el incumplimiento de todos los parámetros europeos, que no podía estar el Banco Central Europeo. Yo lo veté durante 6 meses, hasta que me di cuenta de que era una excelente forma de perder el tiempo y no iba a conseguir que hubiera un español en el Banco Central Europeo. Pero la vida continuó. Y unos años después, en el 2018, estando en Costa de Marfil, en una reunión Unión Europea, Unión Africana, pues pedí una bilateral con la señora Merkel y le dije, oiga,
a mí se me dijo en su día que España no cumplía ningún parámetro, pero es que ahora España crece al 3% y además se crean por los españoles 500.000 puestos de trabajo al año. Entonces ha quedado vacante la vicepresidencia de la Unión Europea y entonces la pido para España. Y Merkel me dijo, tienes razón. Es un dato muy positivo. Solo te voy a pedir una cosa. Llama a Rutte. Y llamé a Rutte, primer ministro holandés. Me dijo, no, ya sé para qué me llamas. Bueno, pues oye, entonces ya sabes, te voy a apoyar, pero a cambio te pido una cosa. Cuando se vaya Draghi, el presidente del banco no puede ser un país del sur, porque Guindos va a ser vicepresidente primero. Y Francia es un país del sur. Hoy está la señora Lagarde, pero yo de eso ya no tengo nada que decir porque a mí ya me habían echado de la presidencia del gobierno. La discrepancia estaba en el Consejo del 2012. Ella y todos los países nórdicos pensaban que con ajustes y reformas todo se arreglaba. Y yo decía que bien, ajustes sí, y los estábamos haciendo, y reformas también, pero eso no era suficiente, porque el euro pudo saltar por los aires. Era preciso un mensaje nítido, claro, para que todo el mundo se enterase de que el euro era irreversible. Y ese fue el mensaje que se dio en ese consejo y que luego ratificó Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Y hay un elemento que también me ha interesado mucho, que es esta cuestión de cuando en la cumbre del G20 Angela Merkel defiende la autonomía europea porque Obama le está intentando, ¿no? Dicen, no puede haber esa injerencia, nosotros sabemos que tenemos que actuar, pero déjennos a nosotros que somos mayores actuar. Hay un símil de que algo parecido va a pasar luego entre los estados del norte y Merkel y España, ¿no? Decir un poco parecido, decir, bueno, sabemos que tenemos que actuar, pero no queremos esa injerencia, queremos hacerlo nosotros solos, ¿no? Usted comenzó hablando de una reunión que tuvo lugar en Los Cabos en el año 2012. Yo he contado que el presidente Calderón me mandó una carta en la que decía que debía ponerme en manos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo sobre esa carta no le dije nada al presidente Calderón y ni siquiera le contesté a la carta, porque, en fin, cualquier contestación o comentario no sé cómo podía haber sido. Pero allí hubo una reunión, efectivamente, que estaba Obama, preocupado no por España o por Italia, preocupado por la situación del euro, que era el tema importante de verdad. No, pues si había que rescatar a un país más, se le rescataba, pero es que el euro podía saltar por los aires. Y con Obama, pues estaba Cameron, yo creo que ya estaba Hollande, estaba Monti, la señora Merkel y yo. Y entonces Obama llegó con una nota de prensa conjunta. Claro, oiga, por lo menos cuide las formas. Ya sabemos que usted manda mucho, ¿no? Pero, hombre, cuide las formas. Y la verdad es que Merkel estuvo muy bien. Naturalmente, la nota de prensa nunca vio la luz porque ya es que ni se leyó, ¿no? Junto a la crisis económica, otra crisis que tuvo que hacer frente en sus primeros años fue el desafío soberanista. ¿Y cómo percibió precisamente usted esa solidaridad por el resto de miembros del Consejo Europeo? ¿Cómo eran las reacciones? ¿Qué socios cree que mostraron un apoyo más firme? ¿Cuáles fueron más reacios? Bien, vamos a ver. Sobre la declaración de independencia de Cataluña, que fue la que motivó que aquí aplicáramos el artículo 155 de la Constitución. Lo más importante es que una vez aplicado el artículo 155 de la Constitución, ningún país del mundo reconoció a Cataluña, ni su independencia. Ninguno. Ya no hablo de Europa, sino del resto del mundo. Ninguno. Tuvimos que hacer mucha pedagogía, porque es que la decisión que tomábamos era echar fuera a un gobierno que contaba con el apoyo de un parlamento elegido por la gente. Y eso que algunos de los que hablan por aquí y por otros sitios les parecía muy fácil, no era tan fácil. Simplemente no lo hizo nadie desde el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, nadie.
No había sobre eso jurisprudencia, no había ni doctrina, y bien que la buscamos, conseguimos que nos apoyara toda la Unión Europea, hicimos mucha pedagogía. ¿Y dónde hubo problemas? Pues en casi ningún sitio. Hubo algunas dudas en los bálticos, porque alguien les debió contar que esto era como la Unión Soviética, pero en fin, en cuanto se habló con ellos, pues ya se dieron cuenta de que aquello era una broma y que por tanto apoyaron a España. Tuvo una oposición al principio que no entendimos muy bien, pero se le explicó y no hubo ni el más mínimo problema. Tengo que decir que recibimos un apoyo muy importante de Donald Trump. Yo fui allí a Estados Unidos, bueno, fue una reunión, se trataron de muchas cosas. Él estaba muy obsesionado con el comercio, llegó a decirme que España tenía un superávit comercial con los Estados Unidos. Yo le dije, oiga, pero superávit comercial de España con los Estados Unidos, tampoco le crea a usted un problema insuperable. Bueno, pero nos apoyó. Pero en fin, aquello, sinceramente creo que se hizo lo que se tenía que hacer. Lamento lo que está ocurriendo ahora, pero en fin, eso ya es una historia de otro capítulo, cuando vengan a preguntarme dentro de muchos años. Y hablando de intentos de independencia, referéndums, había un colega en el Consejo Europeo, David Cameron, y bueno, desgraciadamente, bueno, en los años en el que usted ocupa la presidencia también se va a producir, de hecho, días antes de la repetición electoral de 2016, el referéndum, primero la promesa de, bueno, él había ya convocado en el 14 el referéndum de Sí, Escocia, sí, que gana por los pelos pensando sí, que no sí. lo iba a pasar mal y lo pasó mal. El Brexit es un capítulo importantísimo de esos años, yo creo que los británicos, la gran mayoría está arrepentida, no lo dicen los sondeos, pero ¿cómo se vivió en el Consejo Europeo? Primero el intentar ayudar a Cameron, luego la decepción del resultado. Sí, vamos a Y ver. Cameron, como usted recordaba, convocó un primer referéndum en Escocia, que estuvo a punto de perder, y ahí tuvo un papel muy decisivo Gordon Brown. Yo se lo dije, yo tenía una excelente relación con Cameron y siempre la he mantenido. Me parecía un hombre competente, pero un poco lanzado. Y autorizó el referéndum en Escocia, que ganó efectivamente por los pelos. El Brexit lo convocaron los conservadores también el referéndum con la idea de que esto ya resuelve el problema para los siglos de los siglos. Cameron estaba a favor de permanecer en la Unión Europea, intentamos ayudarle, pero es que luego, y desde luego respetamos su decisión, que podía hacerlo, ¿no? Bueno, pues al final pues no fue posible. Yo creo que aquel fue un palo muy grande para la Unión Europea. Hasta ese momento nadie se iba de la Unión Europea. Es más, había muchos a la puerta llamando para entrar. Bueno, eso pues cambió las cosas en el Reino Unido. Creo que fue un enorme error, malo para Europa, porque si en un mundo como el que vivimos, si quieres tener influencia, si quieres generar bienestar en tus países, hombre, tienes que ser grande y estar unido. ¿Cómo vamos a competir cualquiera de las naciones europeas en solitario con China, los gigantes asiáticos o con Estados Unidos? Creo que fue un gravísimo error del que ahora los británicos pues ya se están arrepintiendo. En 2016, otro gran hito es la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y eso es uno de los, junto a otros desafíos, es uno de los momentos que impulsan este concepto que hoy en día es más conocido de autonomía estratégica en la Unión Europea. Y de hecho, al año siguiente, en 2017, el Consejo Europeo insta a reforzar o a lanzar la cooperación estructurada permanente en materia de defensa. Entonces, quería preguntarle cuál fue su papel y qué política llevó al Consejo Europeo en estas materias. Generaba mucha incertidumbre un triunfo de Donald Trump. No se sabía exactamente qué iba a pasar en la OTAN, no se sabía cuál iba a ser su política exterior, no se sabía o se podía intuir cuál iba a ser su política comercial, pero bueno, a partir de ahí se supone que en democracia hay que respetar lo que digan los pueblos, ¿no? Estoy a favor de la OTAN. Creo que debemos gastar más dinero, creo que los europeos tienen que poner más recursos en defensa. Claro, el grueso de los recursos lo ponen los Estados Unidos, y creo que la política comercial requiere una apertura, porque eso es riqueza, es bienestar. Muy bien. Bueno, efectivamente, como usted muy bien decía, poco tiempo después
se pone en marcha la PESCO, que era algo absolutamente compatible con nuestra pertenencia a la OTAN. Pero claro, si nosotros queremos defender nuestros valores, la democracia, la igualdad, los derechos humanos, si queremos ser alguien en el mundo, no podemos tener subarrendada la defensa a otro, que al final puede acabar haciendo lo que le dé la gana. Entonces tenemos que estar todos unidos y trabajar y llegar hasta donde se puede en una política común de seguridad y defensa y también en una política exterior. Porque si no, eres muy pequeño y tu papel en el mundo corre el serio riesgo de debilitarse, cuando no de desaparecer. La verdad que fueron años terriblemente complicados. La política migratoria es muy complicada. Está detrás de muchos de los auges de los partidos populistas que tienen la inmigración como leitmotiv. Usted ha sido también ministro del Interior, o sea que además de ser presidente de gobierno conoce más directamente todavía esto. Entonces, bueno, ¿cómo es ese momento también, cuando además la Unión Europea está débil, porque aunque se estaba recuperando mínimamente, pero acababa de ser digamos, la última de las crisis griegas, la del 2015, ¿cómo es esa? Y además la crisis de refugiados está entrando por Grecia, los refugiados que vienen de Siria, y crea una situación también muy complicada. España tiene una cierta posición ahí de autoridad, porque se veía como un cierto modelo lo que España estaba haciendo. ¿Cuál fue la reflexión? Yo creo que la inmigración es un asunto de futuro. Es el asunto más importante que tiene la Unión Europea en este momento encima de la mesa. A lo mejor no nos damos cuenta, pero el mundo está cambiando y lo hace a gran velocidad. Hace poco leía una estadística de que en España el 18,5% de los que vivimos en España son extranjeros o españoles nacionalizados. Pero eso pasa en Francia, pasa en el Reino Unido, pasa en Alemania. Basta con salir a la calle. No hace falta que nadie esgrima una estadística para justificar esa posición. Este es el tema más importante. Aquí hacerle caso a los que arreglan todo aberridos, y perdón porque utilice esta expresión, no sirve absolutamente para nada. Hacer demagogia, insultar, generar bronca, intentar sacar 4 votos con esto, no sirve para nada. Primero, hay que intentar hacerlo por la vía legal. Es difícil, porque las pateras no vienen por la vía legal, pero hay que hacerlo. Segundo, hay que hacer un esfuerzo para integrar a esas personas. Pero hay una tercera idea: luchar contra las mafias, hacer lo posible para evitar la inmigración ilegal. Y yo creo que se puede llegar a entendimientos con muchos países de donde vienen inmigrantes y fijar objetivos realistas. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, derechos humanos, libertad, respeto a la gente. Segundo objetivo, acabar con la pobreza. Tercero, instituciones. Oiga, y luego ya veremos cómo se hacen otras cosas, ¿no? Pero este es el tema más importante. Comprendo que es fácil hacer discursos, es difícil llevarlo a la práctica, pero si no se intenta no se va a hacer nada. Y desde luego lo que no es solución es que florezcan partidos extremistas de todo cuño intentando explicarle a la gente que hay que hacerle caso a ellos porque ellos lo arreglan a bofetadas. No arreglarán nada nunca y además generarán muchos más problemas que los que ya tenemos por delante. Durante su mandato se cambia la estructura del gabinete de la presidencia de gobierno y por primera vez se crea una unidad específica separada de asuntos europeos del Departamento de Asuntos Internacionales, y queríamos preguntarle por ese cambio estructural y cómo eran las relaciones también con la Secretaría de Estado para la Unión Europea y con la representación permanente ante la Unión Europea. Claro, porque ese grupo de personas, Dastis, Méndez de Vigo, o sea, el Consejo Europeo es algo que por detrás muchas veces uno ve sentado al presidente, pero ese equipo que hay detrás... Bien. Cuando estás en el gobierno tienes que fijar prioridades. Problemas tienes muchísimos. Necesidades y demandas de la gente también. Hay que fijar prioridades. Y nosotros teníamos una prioridad, que era arreglar la economía española. Entonces yo dije, tengo que fortalecer el área económica en España y en Europa. ¿Cómo lo hice en España? Creando un Ministerio de Economía y uno de Hacienda. Antes estaban juntos. Y presidiendo yo
la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, cosa que no había ocurrido nunca. Bueno, ¿y por qué lo hice? Oiga, si este es el problema más importante que tiene España, pues el presidente tendrá que estar ahí, porque si no, ¿a qué se va a dedicar el presidente? Y en Europa ocurrió lo mismo. Necesitábamos fortalecer lo que había. Efectivamente está la REPER, hay una Secretaría de la Unión Europea, hay una Dirección General de Relaciones Internacionales y creamos una Subdirección General para llevar más específicamente los temas europeos. Pero al frente estaba el presidente del gobierno, porque yo de lo que fundamentalmente me ocupé era de la política económica y de la política europea. Para terminar, ¿no? Dos hitos. Uno es 2015, cuando Grecia está a punto de salir del euro, donde ya España está en una posición más sólida y entonces ya el toro se ve desde la barrera. Y luego 2018, cuando, que os hemos comentado antes, la vicepresidencia de Guindos, porque creo que marca un poco lo que son esos años, ¿no? De empezar muy débil en el Consejo Europeo, siendo un Estado miembro grande, porque España lo es, pero una situación de mucha vulnerabilidad, y cómo acabar en una situación de mayor solidez, ¿no? En el 2015, que estamos en una situación complicada dentro de España, porque habíamos ganado las elecciones, pero habíamos perdido mucho, de hecho tuvieron que repetirse las elecciones, en mi posición europea no me afectó para nada, porque es que España se había ganado el respeto después de lo que había ocurrido en los años anteriores. Ya en 2015 crecimos por encima del 3 y se crearon 500.000 puestos de trabajo en España. Entonces eso de 2015 a nosotros a efectos de la Unión Europea no nos afectó. Y en el año 2018, pues la verdad, sí, es que nosotros entramos siendo expulsados del Banco Central Europeo y salimos con el vicepresidente del Banco Central Europeo nombrado, que además era nuestro ministro de Economía. Pues muchísimas gracias, presidente. Ha sido muy valiosa la entrevista y gracias de nuevo por las respuestas.